Bueno, pues nos estamos acercando aquí a Playa Mamitas. Hoy es día 3 de enero, la 1:35 de la tarde. Vengo con el chavalote nos va a hacer un vuelo de dron también, se va a dar un bañito, qué bueno. Va con la playera de México, con la de Salat. ¿La de México? La de México no, perdona, la de Egipto. Del viaje que hicimos a Egipto. Tienes toda la razón, mira las chanclas de ayer, yo también las llevo puestas. La verdad que se siente cómodo. Y el día está siendo muy bueno, muy soleado toda la mañana. Eso sí, creo que estará movido el mar porque hay aire o viento, como lo queramos decir. Y bueno, hoy no estoy muy bien, yo me he pasado toda la noche devolviendo, vomitando, diarrea, no sé qué más, algo comería que no me siento bien, pero toda la noche, no estoy exagerando nada. Yo creo que pocas veces he tenido todo eso que ha pasado ahora, y sin embargo aquí estoy para darme el bañito, que creo que me va a sentar muy bien. No he comido nada, absolutamente, no he comido ni quiero comerlo. Bueno, el mar ¿cómo está? Pues ya lo veis ahí, por ahí una olita que rompe. Aquí tenemos a nuestro amigo, buenos días. Y la música que se oye por ahí. El chavalote se quedó ahí detrás. Vamos a ver cómo está el mar. Y como todos estos días que han pasado, hay buen ambiente. Más cerca de la orilla, más gente. Me va a quitar el dolor de cabeza el agua, ya lo veréis. Fíjese seguro. Y también me va a mejorar un poquito la barriga. Esa es la sensación que yo tengo. Se ve un poquito fea el agua aquí en la orilla, pero es por las plantas esas que está arrastrando estos días. Por eso se ve así. Ya un poquito más adentro está mejor. Hombre, yo hubiera querido hoy que no hubiera tenido oleaje el mar, porque la verdad que no estoy lo fuerte que tendría que estar. Pero estas olas no tienen nada que ver con las de ayer de Playa Mar. ¿Te vas a dar el baño primero? Sí. Venga, bueno, vamos a ir para adentro. Voy a parar un poquito, voy a hacer una foto y nos vamos para adentro. Creo que va a ser el primer baño del chaval de este año. ¿A que sí, chaval? Quería aprovechar para bañarse antes de volar el dron, porque si no luego se queda sin baño. Bueno, el agua está fresquita, para mi cuerpo destemplado está fresquita, pero bueno, en cuanto meta todo el cuerpo va a estar bien. Esto es lo que os decía, las plantitas estas, no es sargazo, acordaros, esto no tiene nada que ver con el sargazo, pero sí afecta un poquito al color del agua. Y yo voy a ir para adentro porque quiero ya mojar el cuerpo entero. Aquí dentro, aquí, donde no hay nada, prácticamente. Ahora en esta posición ya cambia todo, ya lo veis. Las olas son muy suaves, nada que ver con lo de ayer, el chavalote ya está ahí dentro. Bueno, pues esto ya es otra cosa. Me voy a pasar la cámara a Ale para que me haga una foto, para luego publicarla. Pues aquí seguimos en la playa, esto me sienta de maravilla, es una pasada, mira el chavalote como descansa. Esto para mí es la medicina que necesito para cada día y para lo que tengo hoy. Me está sentando de maravilla. Referente a los paquirreportajes, tengo uno especial que me mandó Fernando, se lo mandaron a él de Acapulco. Ya sabéis que en la quebrada es donde se tiran los clavadistas al agua, allá hacen un espectáculo, la gente paga un dinero, el espectáculo, pero no solamente la gente que está allí viéndolo desde el mirador, sino que muchos yates se ponen cerca y esos yates, pues nada, se ponen a observarlo como un detalle más de su salida en yate. Pero ocurrió algo, no sé qué, yo creo que uno de los yates, por lo que sea, se rompió la cadena, no pudo amarrar bien lo que es el ancla, no sé por qué motivo no pondría en marcha el yate, puede ser que se lo hubiera enroscado en la parte del motor, no se quedaba de cadena, no sé qué, pero ese yate se quedó ahí atascado en la quebrada. Y bueno, son 6 minutos de vídeo.
Pero que ahí os lo dejo. También tengo de Sergio Rodríguez, creo que se llama, la otra persona, desde el Zócalo. Y creo que tengo uno de Luis Castillo desde el Museo del Marido de Frida Kahlo, que ahora se me olvidó cómo se llama. Ese pintor también que pues, es muy querido aquí en México. Pues nada, y si tengo algún paquete reportaje más el día de hoy, ahí os lo coloco. Yo sigo aquí con mi bañito. Fíjate que ola tenemos ahí. Bonita ola para hacerle fotos, El chaval le gusta brotar, como si estuviera en un colchón de agua. Sí. Y yo ya os pongo los paquetes reportajes y seguimos aquí. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Mira, su madre, mira. Mira cómo se metió hasta acá este cabrón. Mira, va a pegar, mira. Se está ladeando, mira. Se va a voltear, cabrón. Oye, qué pendejo. No, a la gente, Vamos a por la gente. ¡Siéntense! ¡Cálmate, no pasa nada! Mira, ve dónde se metió. Van a pegar, van a pegar. Sí, ya golpearon, me hace Sí, rato. ya vi. Sí. Ya le chocó adelante. ¿Pero qué está tonto el güey o qué? No, pues se descuidó el cabrón. ¿Y dónde está el marinero? Nadie está manejando, nadie. Lo dejaron solo. A la madre le ganó. Mira, Ay, mira. Mira. Mira tu madre. ¿Me da permiso, por favor? Pásale. Sí, la gente está espantada. Mira. Mira, ya se despedazó de allá. Mira. Mira su madre. Mira. Mira. Lo atravesó el aire, ¿ya? Mira. Dios mío. Mira, bebé, bájelo. Mira. ¿Viste? Miren ese bonito. ¿Ese es el flotador? Están alejados. Nie dadzą rady w ogóle, to jest bez najmniejszych szans. Bez najmniejszych szans. Mira, es que se dejó por las cosas, mira. Kompletna katastrofa. Se va a caer aquel. Słuchajcie, to co pójdzie na to, po prostu fala przyboju jest taka olbrzymia. Słuchajcie, już pomijając wszystko, to też dla Lakebrody jest katastrofa, bo tutaj pójdzie na to. Mira la niña, Sí, qué bárbaro.
la niña se puede caer. Mira, ahí cómo está la madre. Está preocupado por la niña. Sí, sí que sí. Allá está otra muchachita. Mira, está despedazando de acá. Mira. Mira cómo se cayó ese cabrón. Algo quiere hacer. Botando chingazo, bien fuerte. Ay, ay. Ya sacaron la gente. Qué bueno. Es el ancla el que despedazó. Mira el barco, ¿eh? Ya está pasando, mira. Van a subir por aquí. 36. ¿Quiere apoyar usted? ¡Ey! ¡Ey! Acá mejor, ya nos vamos subiendo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Luis Castillo de Chicago. Me encuentro en el Museo de Diego Rivera, aquí en el mero centro de la Ciudad de México, al lado de la Alameda. Y estoy en uno de los murales más importantes, más imponentes y grandes que hizo el artista Diego Rivera, que se llama, bueno, aquí está una maqueta pequeña, es una maqueta pequeña de este mural, que tiene mucho simbolismo y cada detallito tiene su forma. Se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Así es el nombre de este mural y es este. Así de grande está. Varios personajes de la historia de nuestro querido México, como presidentes, expresidentes, catrinas. Muy famoso este mural en la historia mexicana. Y claro, está representado en la Alameda Central, que se encuentra aquí a unos pasos, a unos metros. Pero este es un famoso museo. Perdón, este es un famoso mural. Y por si no lo conocían, este es un busto de él. Más que nada, famoso y conocido por haber sido su pareja de Frida Kahlo. Pero ese es su tremendo mural. Y nada más que bonito que está. Se encuentra aquí en el museo, entrada gratuita y cosas tan importantes de la historia. Bueno, eso es todo. Saludos, Luis Castillo de Chicago. Este video es para los suscriptores de Paco Rivera Maya, 28 de diciembre del 2024, perdón. Zócalo, Ciudad de México, estamos en la verbena popular. Está lleno el Zócalo. Hay de todo para comer, es la iluminación del Zócalo. Paco, te saludo.
desde el Zócalo de la Ciudad de México. Un abrazo. Paco, estamos aquí en el Zócalo a todos los suscriptores de Paco Rivera Maya. Es la noche del 28 de diciembre del 2024 en el Zócalo, en la verbena popular que se hace toda esta semana. Y bueno, hay todo que comprar, todo que comer y pues todo que vender. Un saludo a todos, Paco, un abrazo, feliz año nuevo. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues ya sabéis lo que os dije otros días, que a veces cuando estás muy mal, piensa que luego vas a estar otra vez muy bien, no puede estar bien. Así que no pongas más problemas, déjalo así pequeñito como está y supéralo. No te vuelvas negativo porque no consigues nada. Eso sí, hay momentos que cuesta, cuesta mantener la positividad. Ayer pensaba que me ahogaba y todo. Que los vómitos me salían uno detrás de otro y no los podía parar. Era increíble eso no me había pasado a mí en muchos años. Yo creo que más de 20 años no me había pasado eso. No sé si habéis visto la película de Alien cuando sale el monstruo por la boca, pues algo así parecido. Era increíble. Yo no sé dónde sacaba tanto líquido, pero que lo hice bastantes veces y bastante líquido. Papá, ¿qué pasó? ¿Saldré a volar el dron, te parece? Me parece bien. Yo ahora voy a salir en 2 minutitos más. Así nos vamos en breve también. Es que he venido justo para esto, para ponerme bien, porque la verdad que lo necesitaba. Me estaba doliendo mucho la cabeza aquí. Y me senté incómodo ya y digo, esto no puede ser. Venga, agarramos el carro y nos vamos. También he parado un poco a que la gana de ir al baño pues haya pasado un poquito, porque pues no te puedes arriesgar. Son esas ganas que te dicen, ¿llegas o no llegas? Pero bueno. Y aquí la gente feliz, ya lo veis. Feliz no, lo que sigue. Ya estamos muy cerca del cumpleaños de Adriana. Es el día 7 de enero. Vamos a ver cómo lo celebramos. Y del Día de Reyes, que es pasado mañana, el domingo. Bueno, el Día de Reyes no es el domingo, se celebra el 25, como la llegada de los Reyes, que yo lo celebraba en España así, y después el día 6 es festivo en España. Aquí no sé si es festivo. A lo mejor para los colegios sí, pero para los trabajadores no lo tengo claro. Y bueno, pues el lunes sería el día 6, para celebrar ese Día de Reyes. Nosotros ya prácticamente no hemos hecho los regalitos estos días así, o esas salidas, ese viaje, esas cosas que hemos necesitado. Y qué bueno que sea así. Estoy mirando a ver si se ha mojado. Es que la cámara está como un poco empañada de ayer, del oleaje. Agarró un poquito de humedad y ahora mismo está un poquito, pero espero que grabe bien. No sé si el sonido se irá bien también, yo espero que sí. Y bueno, pues nos vamos a salir ahora. Dentro del agua se está fenomenal, muy a gusto. Yo pensaba que iba a tener más frío, porque esta noche he tenido frío, pero era por mi cuerpo destemplado. Me he tenido que dormir hasta con calcetines, cosa muy rara yo aquí. Calcetines, arropadito y buscando el calor. Pero bueno, ya me voy a salir, que estoy en una zona que está más llena de las que son estas plantas. Os las voy a enseñar otra vez. Entonces agarro. Estas son las plantas que tenemos por aquí. Esto no tiene nada que ver con el cerrato. Parecen pelos de la peluquería. De una pelirroja parece. Pero bueno, no es. Y gracias a todos los que seguís el canal, los que me dais ánimo, los que nos animáis a... Pues que nos decís que os gusta, eso está bien. Yo sé que mis vídeos son largos, vosotros tenéis la ventaja de ponerlo en la posición que queréis del vídeo. Si queréis escuchar todo bien, si no lo queréis escuchar podéis poner por partes. Y esa es la gran ventaja de tener un vídeo largo.
cosa que yo no tenía. Mira qué bien se ve aquí el mar. Ahora me voy a dejar secar mientras el chavalote está todavía... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que ha llegado la ola hasta ahí? Sí, pero no se moja la piscina. No se ha mojado nada, no más, nada más que eso. Déjalo así. Lo bueno de estas chanclas es que A ver, déjame un momento la no vida. tiene algodón en la parte de arriba, entonces se puede, son para playa. ¿Entiendes? Pues nos llegó la ola. Qué fallo por nuestra parte. Luego las podré secar en casa. Sí, pero no pasa nada. Bueno, voy a parar un poquito la cámara. Bueno, pues lleva el vuelo de dron del chavalote con la playera comprada en Egipto, que ahora sí me hizo gracia porque cuando la estábamos comprando ya la habéis visto en los vídeos, ¿no? Nos sorprendimos los dos de los precios que tienen estas playeras allí, poderlas conseguir tan baratas y la cadena que lleva puesta también. Esa cadena es una maravilla y vale toda la pista. Sí, hay precios increíbles allí en Egipto. Increíble, ¿no? Lo que sigue. Y también luego ya cuando quieres cosas de calidad, ahí en Turquía también te encuentran cosas muy buenas de precio. Turquía y Egipto tienen un mercado para traerte cosas para acá bastante bueno. Bueno, mientras nos vuela el chavalote, el dron, yo voy a pasear un poquito. Voy a pasear un poquito por aquí por la orilla, ¿te parece, chaval? Mira. Hasta aquí nos llegó. Ahora la hemos echado más para atrás. O sea, no sé si para la derecha o para la izquierda. Pero aquí para la izquierda como que hay un poquito menos de gente y para la derecha hay bastante más gente. Pero bueno, vamos a pasear un poco. Así tenéis la sensación también de estar aquí en el mar. Disfrutando de este tiempo que tenemos tan agradable. Este aire es un aire muy rico, aunque produce un poco de oleaje, pero pasa al gusto de que te des como si tuvieras un ventilador, porque el sol la verdad que se nota. ¿Dónde lo fuimos? Ahí más cerca de la playa. Fijaros que por aquí también hay bastante arena, cosa rara. Toda la arena de la 38 ahora se vino para esta zona. Y qué bueno que sea así, que estamos aquí en mamitas con arenita, pero lo que quisiera es que solucionaran ese problema de la arena, que falta en un sitio, hay en otro. Por aquí seguramente hay menos oleaje por las ballenas estas que pusieron. Está más calmado. También voy a hacer una foto de esta zona. Aunque aquí el agua se ve un poquito más oscura. Fijaros qué extensión tenemos aquí. Luego ya se acorta, ahí pierde ya toda la arena, la pierde ahí justo cuando termina el hotel. Bueno, he venido aquí un poquito para adentro. Ya una vez que salimos de la zona de mamitas, que es ahí, como que hay más sitio para poner las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir paseando. Nos vamos de vuelta con el chavalote. Yo ahora cuando veo comida no quiero verla. Ahí están vendiendo unos churritos en la playa. Lo que menos quiero es algo frito. De momento esta mañana no he probado nada más que pura agua. Y agua alcalina, ¿no? Con sus minerales y tal, pero bueno. Por otra parte me vendrá bien, porque de hacer un régimen de vez en cuando va bien. Limpiar la barriga también va bien. Hay que mirar la parte buena de lo que ha pasado, pero que no me vuelva a pasar, porque yo la verdad es que me gusta comer de todo, pero hay veces que las mezclas no las debo de hacer. Yo echaría más culpa a mí que... Yo no creo que ningún alimento estuviera tan mal, pero posiblemente sí, uno de ellos, para que me produzca lo que me ha producido. Pero bueno. Qué bueno que se me calmó el dolor de cabeza. Y me dice el chaval y Adriana, me dicen, no tienes muy mala cara para haber pasado la noche que has pasado. Digo, pues tengo suerte, la verdad. Porque hubo momentos que me daba sensación de marearme,
Pero bueno, ya pasó. Ahí tenemos el chaval. Me voy a ir para aquí, para adelante, porque todavía estás a medio viaje, que sé. Los vuelos del chavalote son largos, ya lo sabéis. Normalmente duran de 10 a 15 minutos. Le gusta hacerlo lo mejor posible, aunque hoy el día no sea tan bonito. Me refiero por el mar, como se ve. Pero desde la altura podéis también sentir cómo se vive la playa. Como queda. Ahí tenemos la música de Mamitas, el DJ ahí. Bueno, voy a hacer una foto por aquí. Y vine hasta aquí, hasta esta zona, para hacer unas fotos detrás de los camastros, que también sienta bien ver el ambiente que hay por aquí detrás. Y ahora sí, ahora ya me quedo con el chavalote, ya me voy para allá. Y bueno, pues ya sabéis por qué estoy contento de venir a mi oficina a diario, porque pues me relaja, me hace sentir bien, me da esa energía que a veces me falta. Siento que los años pasan más lentamente, la sensación de bienestar es bastante alta, eso es importantísimo. Y el chavalote le cuesta ver porque el sol le llega a la pantalla, pero bueno. ¿Cómo va ese vuelo? Bien, ya llevo a aterrizar. Ok, voy a parar un poquito. Ahí están jugando toda la gente con las olas, me gusta verlos. Nosotros éramos igual, estábamos siempre jugando con las olas. Bueno, me está diciendo el chaval que allí en la zona aquella que veíamos un socavón en la calle de atrás, donde está el Encanto, el Big Club Martina, el Encanto, se hizo en la calle un socavón. Parece que ya lo han cerrado con tierra, parece eso. Estuvo poniendo por ahí el dron, ¿no? Pues hay unos tractores y unas personas ahí. Sí, pues están trabajándolo para eso, para que no vuelva a ceder y meterle tierra, a ver si con eso aguanta y puedan abrir otra vez la calle, porque hasta ahora no se podía abrir a esa calle de allí. Qué bueno que tenemos el dron del chavalote y lo podemos ver. Bueno, pues nos vemos. El chavalote ya se está yendo, yo también. Tener cuidado de no pisar a nadie. No veo el chavalote, no sé por dónde está saliendo. Yo creo que ya va por ahí delante. Ah, no, está ahí. Yo pensaba que lleve adelante, pero no, va por ahí. Como ya corté por esta zona. Esta música no me molesta nada porque no creo que esté registrada. Pues acordaros, mirad los vídeos de hace unos meses, 4 o 5 meses. El agua llegaba hasta aquí abajo, entraba el agua por debajo del negocio de Mamitas. Venga, pues vamos a ver si lo aterriza ahí fuera. Bueno, ayer me preguntasteis varios que qué tipo de dron tiene el chaval que hace esas fotos tan bonitas. Es el DJI Mini 4 Pro. Bien. Qué bueno. Porque Esta vez no te trabas en decir. no me trabé. Tiene la pantalla incluida ahí, que eso es una ventaja para el chavalote, para no tener que estar conectando el celular. A veces venía una con ventajota, porque a veces venía con la batería del celular muy corta de batería y era un riesgo volarlo. Ahí lo tenemos, era un riesgo volarlo y se te acabara la batería del celular. Y otras veces tenía problemas con la conexión del cable,
tenemos que comprar otro cable porque pues llega un momento que se gastan, ¿no? Nos vamos a ir para allá, donde no hay arena, y ya con esa forma de aterrizar lo que tiene ya, que se lo tiene dominado. Qué bueno. La haría como un Jedi así. ¿Algo más que contar del vuelo? ¿O lo ponemos ya? Pues que he visitado Playa de la 38, Playa Mamitas. He visto un poco cómo está el ambiente y nada más que claro. Pues ahí ponemos el vuelo de dron del chaval y seguimos. Detenemos este vídeo porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, venga chaval.
Pausamos este video para contarte por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la mejor decisión, especialmente en diciembre. 1. Tipo de cambio favorable. Aprovecha la fortaleza del dólar frente al peso mexicano. En diciembre, tu inversión rinde más y obtienes mayores beneficios. 2. Mayores ingresos que un banco. ¿Por qué dejar tu dinero estancado en una cuenta bancaria con intereses mínimos? Una propiedad en la Riviera Maya no solo aumenta su valor con el tiempo, también genera ingresos constantes a través de rentas vacacionales. 3. Ubicaciones excelentes. Las propiedades en esta zona están estratégicamente ubicadas en destinos de alta demanda turística, como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Tu inversión estará siempre en el centro de la acción. 4. Oportunidades en preventa y entrega inmediata. Ya sea que prefieras asegurar un precio exclusivo en preventa o recibir tu propiedad lista para usar, la Riviera Maya tiene opciones perfectas para cualquier plan de inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QRARE para recibir asesoría personalizada y dar el primer paso hacia una inversión segura y rentable. Riviera Maya, donde tu dinero crece, tu futuro se asegura y tú disfrutas del paraíso. Invierte hoy mismo. Pues nos vamos ya para casita, pasamos por aquí, por esta calle donde está Don Tower, que es la 26, y la quinta avenida, que ahora mismo pues hay bastante gente, parece que no, pero es que estos días, como hay mucha gente aquí en playa, como que la quinta está todo el día bien, y lo bueno que tiene es meterse en el mar y estar un rato, y luego por la tarde si quieres otro rato ya. Fíjate, si tuvieras un departamento como este que tienes aquí, al lado de la quinta, al lado de Playa Mamita, todo amoblado y decorado, amoblado y equipado, con tu piscina arriba, tu gimnasio, pudiendo disfrutar de salir en breve a cualquier lado. Eso es una maravilla. Felicidades a los que comprasteis ahí. Y si alguno quiere rentar, acordaros que estamos también con las rentas, lo podemos apoyar con las rentas. Departamentos en muy buena ubicación y a muy buen precio. Bueno, pues nada. Luego seguimos grabando. Estoy grabando este vídeo con el celular porque creo que hace mejor iluminación que la cámara GoPro que tengo. Fijaros qué espectáculo de luces. Y aquí se está haciendo unas fotografías. Sí, pero obviamente que se vea, si no, si salgo un... Bueno, Pamukkale tiene este teatro grecorromano espectacular, ¿no? Lo que sigue, fijaros la cantidad de gradas. Muy bonito. He venido corriendo porque casi no tenemos tiempo para pararnos, pero merece la pena ver los vestigios de esa época, bien conservados y bonitos, ¿no? Vamos a ir a otro mejor aún en breve y espero que os guste la grabación que estamos haciendo el día de hoy. Saluditos a todos los que seguís el canal de Paco en Riviera Maya. O algo así parecido, no sé cómo se pronuncia. Estamos aquí en Egipto, estamos muy cerca de Luxor y detrás mío tenemos el Valle de los Reyes. Esto está por la parte frontal, solamente está este templo. Vamos a conocerlo un poco, hemos estado paseando el día de hoy. Os quería enseñar esta parte que es la que está metida hacia la montaña. Una montaña. Vamos a ver la parte de fuera porque es más espectacular. Hoy estamos llenos de niños, de muchos niños que vienen a conocer el lugar y su historia. Yo poco más os puedo contar porque ni siquiera pregunté de qué época es, del antiguo Egipto, pero sí fue una de las reinas más importantes. Esa reina que quería aparentar de que era hombre, el motivo no lo sé, por eso se ponía una barba. Allí estaba amurallado, como estáis viendo, hay un resto de muralla ya al fondo, que sería la puerta de entrada al templo. Y aquí hay diferentes lugares con estatuas en este caso y otras ahí frontalmente. Las montañas la verdad que llaman mucho la atención. Yo me voy a despedir aquí, espero que os guste lo que estáis viendo.
Hoy es creo que es día 10 de diciembre. Y aquí aproximadamente ahora mismo son las 10 de la mañana. Hemos empezado la salida desde el barco, desde el crucero que tenemos en el Nilo. A las 6:30 hemos salido de allí, ya desayunados. Y en cuestión de media hora nos volvemos a ir a otro lugar. Pues nada, de aquí me despido. En cuanto pueda os comparto los vídeos en YouTube porque aquí el internet va muy flojo. Venga, saluditos a todos los que estáis ahí siguiéndome y conociendo los lugares que vamos visitando. Hasta luego. Pues aquí estamos, día 12 de diciembre, la 1:30 de la tarde. Estoy en una cantera de granito, como estáis viendo, y esto es un obelisco que dejaron aquí inacabado los egipcios. Estamos en Aswan, está al sur de Egipto. Acabamos de venir del templo de Ramsés II. Y antes de irnos a comer, antes de ir a lo que es el crucero, que ya vamos a pasar el último día en el crucero, estamos viendo este inacabado obelisco que es tremendamente grande. ¿Cómo llevarían esto entero a una barca que estaría por allá? ¿Y cómo no se hundiría esa barca? ¿Cómo sería de grande esa barca para poder transportar esto? Pues nada, sorprendente, lo he visto en imágenes de dron y queda fantástico porque las imágenes de dron somos enanitos al lado del obelisco. Tremendo. Chaval, ¿cómo te quedas? ¿Cómo es posible que pudieran meter esto en un barco cuando los hacían? Yo no me lo creo. Y que encima que el barco tuviera que flotar. Pues no me lo creo, no sé cómo lo harían. La teoría de Alex de que en aquellos tiempos había gigantes y que los gigantes tenían más fuerza que nosotros. ¿Es así? Y es verdad que había gigantes, lo que pasa es que eso no lo ocultan. Pero bueno, de todas formas no hay ningún hecho verídico de cómo pudo ser y cómo se podía hacer esto y cómo se podía cortar este tipo de granito en aquella época, que a día de hoy ya cuesta mucho cortarlo. A ver cómo lo podían hacer anteriormente. Pues se convirtió en un monumento que al ser inacabado creo que es más valioso que si hubiera estado acabado. Pues desde aquí nos despedimos. El chavalote va a hacer unas fotos y yo compartiendo este vídeo para vosotros ahí en el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya. Espero que os guste lo que estamos grabando el día de hoy. Bueno, en este momento estoy en el mirador de aquí, que se pueden ver las 3 pirámides perfectamente, con estos camellos que me acabo de hacer una foto con ellos. Le cobran 200 pesos por subir en un camello y aparentar de que estás por aquí paseando en camello. También a Adriana le gustaba el caballo, se ha montado en el caballo y está Adriana. Y esta es otra vista que os quería compartir. A esto le llaman mirador y desde aquí nos hemos podido hacer unas fotos maravillosas. Bueno, pues lo bueno que tiene este mirador es las 3 pirámides, las puedes ver un poquito más para allá, se pueden ver un poquito mejor. Pero me he venido hasta aquí por esto, por las fotos con los camellos y con el caballo. Está lleno de camellos esta zona, como podéis ver, y podéis contratarlos a lo mejor por 200 libras de aquí egipcias, que vendrían a ser al caso unos 80-90 pesos aproximadamente mexicanos. Yo antes habré dicho pesos, pero me equivoco a veces al hablar. Es la moneda libra, es la moneda de Egipto, la libra de aquí. Y el valor de la libra es $1.50 libras, por lo tanto $1 vale 20 pesos, ¿no? Entonces hemos pagado como $5 o cerca de 100 pesos lo que hemos pagado por hacernos estas fotos con los camellos o caballos también. Bueno, pues ya me voy con Adriana. Tenemos media hora solamente para hacer este recorrido por aquí, para hacer fotos. Y nos despedimos. Espero que os esté gustando el lugar que estamos visitando el día de hoy. Un lugar de ensueño que yo tardé 62 años en visitar y muchos de vosotros ya habéis tardado mucho menos. Saluditos, como el chavalote, ¿no? Que ya tiene 19 solamente y está aquí. Un abrazo. Pues aquí estoy en el Museo Egipcio, que está en el centro de la ciudad. Aquí tenemos la sala de Tutankamón arriba, en primera planta. Es espectacular. Me ha dicho mi amigo Fernando que ahora mismo lo que es el Museo Egipcio de la ciudad quizás está mejor que el grande, en el sentido de lo que puedes ver, pero bueno, eso va a gustos, ¿no? Aquí tenemos, perdóname, aquí tenemos a Fernando. Vamos para acá. Fíjate la entrada donde se estaban haciendo la foto. Aquí nos acabamos de hacer una foto mi amigo Fernando y yo. Pues es día 15 hoy. Ya no sé. O 16, ya no me acuerdo. Son las 1 de la tarde.
ni qué mes ni qué año. La verdad es que estamos los dos más o menos igual. Por eso cuando te grabo, que ando de viaje, te digo, Paco, no sé qué día es. No te digo el día porque no me quiero equivocar. Hoy podemos decir que estamos en el Museo Egipcio, otra coincidencia de nuestra amistad. Muchas veces me decía Fernando, vete conmigo, vas a conocer el mundo, aquí estoy contigo. Espero que conozcamos más en el mundo. Qué bueno. Japón. Ayer estuvimos en las pirámides y disfrutando del museo aquí con toda la familia y compartiéndolo con vosotros para que sepáis cómo... Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Bueno, pues gracias por todo, Fernando. Me voy a los toilets Sí. y de ahí me voy al mercado. Al bazar egipcio. Al mercado egipcio, nos vemos allá se come bien. Ok. Allá nos van a faltar muchas horas porque está inmenso. Inmenso. Inmenso, inmenso. Oye, que esto está muy aumentado ahora. Bueno, hasta luego. Bye, chicos. Chavalote, saluda. Por WhatsApp. Tremenda foto tiene el chavalote subida ahí en el Facebook. Tremenda foto, me encantó. Se la hizo Sebastián, ¿eh? Aquí lo tenemos al Sebastián, el que le hizo la foto al chavalote. Qué bueno. Bueno, nos despedimos de aquí desde el museo. Os quiero enseñar aquí en Dubái, os quiero enseñar estas tiendas, estas joyerías, todo el oro que veis, todo es de 18 quilates para arriba. Como veis ahí, hasta vestimentas. Me he parado en esta tienda, pero como podéis ver, el escaparate siguiente también está fenomenal. Estamos en Dubái, como he dicho, día 17 de diciembre. Estamos haciendo un tour por aquí, por la ciudad. Y tenemos esta otra de aquí al lado, con otras vestimentas excepcionales. Os quería compartir, estamos en el mercado del oro en este momento. Como veis, el mercado es así, parece la Quinta Avenida, pero solamente de cosas de oro. Impresionante. Fijaros aquí como tenemos esta vestimenta también, totalmente de oro. Y no es que no esté solicitado, sino que la tienda está llena de gente también. No es que estemos de mirones, sino que hay gente que viene a comprar. Hemos estado al principio de la avenida. Justo al principio del inicio está el anillo más grande del mundo y pesa 3 kilos de oro, imagínate. Pues con estas vistas os quiero compartir nuestra visita del día de hoy por Dubái, que va a ser luego por la tarde excepcional. Vamos a salir al desierto, ya lo compartiré luego, con todo terreno 4x4. Y bueno, pues este es el ambiente. Saludos a los que nos acompañáis día a día en los vídeos de Paco en Riviera Maya de YouTube. Ahí os lo voy a compartir. Saludos. Aquí estamos en otro sitio para hacerse fotografías espectaculares con la torre Burj Khalifa detrás, en el centro comercial del mall que tenemos aquí en Dubái. La tarde excelente, la temperatura muy buena, no hace ni frío ni calor, está estupenda la temperatura. Aquí puedes pasear muy tranquilo, la plaza es muy grande. Ahora nos vamos a meter dentro a comprar algunas cositas y ya despidiendo lo que es el día. Luego nos vamos a acercar porque hay el espectáculo de las fuentes danzantes y luego a las 8 de la tarde, por ahí 7 y media, 8, ya empiezan a iluminar. Cada media hora empiezan a iluminar esta torre. Va a quedar espectacular. Por aquí seguimos y ya terminando lo que es la jornada después de bastantes visitas que acabamos de hacer. Empezamos a las 8 de la mañana. Ahora mismo creo que son las 5 y media de la tarde aproximadamente. Y esta parte de aquí también es espectacular, ¿eh? Todo lo que nos rodea es espectacular. El ambiente, fenomenal. Pero es que ¿quién no se va a hacer una buena foto aquí? A ver, tienes lugares espectaculares para esa torre maravillosa. La torre más alta del mundo, la estamos disfrutando el día de hoy. Bueno, pues lo dicho. Gracias por apoyarme, gracias por estar ahí con el vídeo de Paco en Riviera Maya, gracias por seguirlo y seguimos. Bueno, pues aquí estamos, acompañado con Adriana, que está guapísima, el chavalote que está ahí, y esto está demasiado grande, voy a ver si lo pongo más pequeñito. Bueno, bien, maravilloso lo que estamos viendo. Fijaros qué mezquita tenemos ahí a la derecha, una mezquita impresionante. Y donde ponga el teléfono, estoy grabando también para Facebook. Es que está maravillosa las vistas. No nos dejan cenar estas vistas, la verdad. Estamos más embobados de hacernos fotos y de grabar un poquito que de cenar. En pocas palabras, la cena es secundaria, ¿no?
Lo que estamos viendo es que la gente está pues entusiasmada con las vistas que tenemos. Ahí está el chavalote. ¿Qué bebidas quieres? ¿Quieres que